Buenas tardes, vamos a iniciar esta jornada. Me voy a presentar primeramente para los que no me conocen. Mi nombre es Andrés Viktorovich, soy investigador principal del CONICET, investigador de INTA y socio fundador de BioInnovo y director científico. Para mí es un gusto poder invitarlos a este primer taller de diagnóstico diferencial y estrategia de control del virus de diarrea viral bovina. Es nuestra primera experiencia de BioInnovo en organizar un taller, así que esperamos que lo disfruten y seguro aprenderemos juntos sobre esta experiencia. ¿Sí? Les voy a comentar un poquito cómo viene la agenda para que estén organizados. Sé que todos recibieron de sus coordinadores un mail con los casos que vamos a tratar, pero antes de empezar en el tema de los dos casos, les voy a hacer una breve presentación de BioInnovo y vamos a tener una charla del doctor Lucas Gentilini, que es de la empresa Sartorius. Les comento que Sartorius viene colaborando en el marco de un convenio con INCUINTA y con BioInnovo para el desarrollo de nuestra vacuna BVAX, en cómo implementamos las mejoras de producción y el escalado. Así que va a ser un gusto escuchar la charla de Lucas, que nos va a hablar de vacunas de nueva generación y sus desarrollos. Después, esto va a llevarnos unos 35 minutos, y después vamos a ponernos a full en los dos casos que usted ya ha recibido. La dinámica va a ser la siguiente. En el primer caso va a ser presentado por el doctor Enrique Lauyurriarte, que va a mostrar el caso. Después, por grupos que ya están prearmados, se van a ir a una sala de reuniones donde discutirán ese resultado, esos casos, y nos volvemos a encontrar 30 minutos después para poder discutir sobre ese caso. Después tenemos un break de 5 minutos y hacemos el segundo caso, donde vamos a poder ver que va a ser presentado por el doctor Germán Cantón, y me olvidé comentarles que cada vez que termine el caso va a haber un moderador que va a ayudar a sacar conclusiones sobre cada uno de esos casos. Así que, bueno, espero que disfrutemos esta jornada, y es una jornada abierta. Les comento que es un grupo de 30 personas, nada más las que están en este taller, por lo cual vamos a tener tiempo para poder debatir y poder hablar entre todos. Entonces, les voy a presentar ahora brevemente cuál fue la filosofía con la cual creamos BioInnovo. Está apareciendo en la pantalla. Un minutito. Podemos compartir. Listo. Ahora sí. Nada, les voy a contar un poquito entonces cómo es la filosofía y por cómo surgió BioInnovo. BioInnovo es una empresa que nace entre la interacción entre INTA y Betanco, es una empresa público-privada que tiene como filosofía poner en valor los desarrollos del conocimiento que se generan, en este caso en el INTA, por el sistema científico, y dar soluciones innovadoras a los problemas relacionados con salud animal. BioInnovo está ubicada en Hurlingham, en el predio del INTA Castelar, así se dice viejamente, pero es en Hurlingham, y cuenta con una facility donde podemos desarrollar nuestros biológicos que vamos a presentar. Entonces, lo primero que surgió de por qué creamos BioInnovo era porque la realidad es que la generación de un biológico es un proceso muy complejo, y en las universidades o en los institutos nacionales la realidad es que era muy difícil la llegada a ser un producto. Entonces los investigadores generalmente nos planteamos hipótesis válidas para poder dar soluciones, pero esos desarrollos generalmente no llegaban a convertirse en un producto. Entonces la innovación aquí consistió en tratar de poner en valor los desarrollos que teníamos en el INTA, y para eso se generó un espacio nuevo que se llama INCUINTA, del cual soy director, que lo que tenía justamente como objetivo era hacer todo el proceso de validación de esos desarrollos. En ese camino, nosotros nos pusimos a trabajar en dos plataformas, una que es los anticuerpos IgY, que se provienen a partir de la inmunización de gallinas y la creación de anticuerpos policlonales, y una plataforma de desarrollo de vacunas, que es una vacuna direccionada a partir de una molécula que tenemos patentada. Con esas dos plataformas nos unimos entre INCUINTA y Betanco para poder ponerlas en valor. Esa interacción, al principio pensamos que INCUINTA iba a hacer todo el desarrollo, Betanco iba a hacer la parte de comercialización, y eso íbamos a formar una empresa que se llama BioInnovo, y que esto iba a generar una ayuda
para poder tener soluciones en el sistema productivo. La realidad es que la historia fue bastante distinta a eso, porque cuando empezamos a trabajar conjuntamente nos dimos cuenta que no era tan lineal y que era necesaria una interacción mucho más profunda para poder generar un producto. Y ahí fue donde Betanco aportó un montón en la parte regulatoria, un montón en la parte de producción. Nosotros aportamos también una parte distinta que no teníamos claro al principio, que era importante de la unión con el mundo veterinario. Entonces, la realidad es que la interacción fue mucho más sinérgica que lo que la linealidad pensamos al principio. De estos 12 años de trabajo, yo quiero enmarcar que si esta diapositiva se ve muy compleja, pero es justamente porque para llegar a un producto de innovación, nosotros previamente en el espacio de INTA e INCUINTA tuvimos unos 10 años de trabajo con tesis doctorales, con subsidios, con apoyo del Ministerio de Ciencia, con el apoyo del CONICET, y cada uno de estos globitos que se ven acá son distintos proyectos de 3 años que fueron armando el entramado del conocimiento que permitió que estas dos plataformas se conviertan en producto. Aquí esto quiere resaltar que los desarrollos que llegan a convertirse en producto de Bioinnovo le vuelve en regalías a las instituciones en donde cuales se formaron y a los investigadores que hicieron el desarrollo, de manera que se convierte en un círculo virtuoso. Los productos que se venden hoy por hoy de Bioinnovo le dejan regalías y el 33% de esas regalías se reinvierte en nuevos desarrollos. El otro 33% va para infraestructura del INTA y el otro 33% va para los investigadores que fundaron o que hicieron ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos de Bioinnovo? De Bioinnovo nos propusimos mejorar la productividad y de la forma de encarar esa mejora de productividad fue trabajando con el concepto de una única salud. O sea, buscamos desarrollos que sean sustentables, que permitan mejorar el medio ambiente, que mejoren la calidad de las personas y que mejoren la salud de los animales. Todo nuestro desarrollo, cuando vean la presentación de Sartorio van a ver que nosotros utilizamos muchísimo menos agua o muchísimo menos descartables o muchísimo menos procesos que afectan al medio ambiente con las nuevas tecnologías. Y asimismo la plataforma Y es una plataforma que sirve para digamos, reemplazar antibióticos que sabemos que puede ser uno de los problemas de las resistencias que ocurren en el ganado. Solamente quería mostrarles, cuando empezamos la historia, cuál era la infraestructura que teníamos. Nos dieron un espacio que era el fondo a la izquierda de INTA. Este era el estado original, en el cual tuvimos y agradecemos. Sobre esto hicimos muchísimo trabajo para tener las instalaciones en el 2015, y esta es la instalación con el uso de hoy. Nosotros hoy por hoy tenemos la planta de producción de anticuerpos, que cumple con las normativas que pide SENASA. Tenemos nuestras gallinas, donde hacemos las inmunizaciones para poder producir sigirias, y tenemos un laboratorio donde podemos hacer todo el I+D+I para generar las vacunas recombinantes, y una planta de vacunas recombinantes, todos equipados con equipos de última generación que vamos a ver también en la charla que va a presentar Lucas. Los dos productos que tienen Bioinnovo creo que lo conocen todos, también la pueden ver en esta página. Solo recalcar que Bioinnovo IgD se lanzó en el año 2017 y fue el primer biológico hecho con tecnología de Y, y un año después lanzamos BDVAX Block, que es la primera vacuna recombinante direccionada que ya tiene 18 series en el mercado. O sea que Bioinnovo tiene dos biológicos que ya están siendo utilizados en el mercado nacional. Y esta es nuestra perspectiva. Tenemos ya registros en Uruguay y en Perú, iniciados en Colombia y en Sudáfrica, y ensayos que vamos a hacer en Nueva Zelanda. Lo más importante de Bioinnovo, creemos nosotros, es los recursos humanos. Acá no estoy mostrándole todos los recursos humanos, estoy mostrándole los recursos humanos que hacemos investigación y desarrollo. Somos todos investigadores del INTA y del CONICET, la mayoría, toda gente joven, salvo yo que soy el más viejo, y del otro lado están viendo al equipo el día que inauguramos Bioinnovo con la parte regulatoria, gente de Betanco regulatoria, está Jorge Binocur, que es el presidente de Bioinnovo y de Betanco, y a este equipo, que es la foto que estoy mostrando, hay todo otro equipo que por ahí ustedes también conocen, que es el equipo de ventas, el equipo de apoyo. Es un montón de gente que está apoyándonos desde Betanco para que nosotros podamos hacer que nuestros desarrollos les lleguen a ustedes.
Así que nada, era solamente una introducción muy cortita para contarles qué es BioInnovo, y ahora los voy a dejar con Lucas, que les va a hacer la presentación sobre vacuna. Luego de eso entraremos para los talleres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés por la presentación. La realidad es que para mí es un gusto también formar parte de este taller de BioInnovo. Voy a compartir. Compartir. Bueno, muy bien, ahí estamos. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. Para mí es un placer realmente estar acá formando parte de este primer taller organizado por BioInnovo. En esta charla lo que les voy a hablar es de la nueva generación de vacunas, ¿sí? Esta es la agenda. Perdón, ¿eh? Vamos a mejorar un poco la pantalla, que parece que estaba viendo pequeña y cortada, así que un minutito, por favor. Bueno, mientras les cuento una anécdota, durante mi último año de carrera de licenciatura, ahí me hizo acordar recién Andrés cuando hablaba de los inicios de INCUINTA. Yo cursé mi última materia ahí, en INTA Castelar, y vi realmente cómo se iba gestando ese edificio nuevo, así que ahora como Sartorius al haber ido fue realmente un impacto muy positivo que tuve de ver ese proyecto concretado. Bien, ¿ahí se ve bien entonces? Sí. Perfecto. Bien, genial. Sara, fíjate si puedes pasar pantalla. ¿Sí? No. No. PowerPoint. Y ahora fíjate cambiar de pantalla. ¿Se va? Ahora sí, perdón. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, la agenda de esta charla que va a tratar sobre la nueva generación de vacunas, vamos a empezar definiendo muy brevemente cuáles son los principios de las vacunas y consideraciones generales, describir lo que son las vacunas tradicionales y después meternos de lleno en lo que son las nuevas generaciones de vacunas, ¿sí? En los tres grandes grupos que la componen, y finalmente hablar de los sistemas descartables y por qué son un jugador clave en la implementación de nuevas estrategias terapéuticas. Entonces, empezando por lo que son las vacunas, ¿sí? Tenemos que tener en consideración que las vacunas tienen como función impulsar el sistema inmunológico del cuerpo en el cual fueron administradas, de modo tal de establecer una respuesta rápida, ¿sí?, ante el patógeno, y establecer luego de todo el plan del sistema de vacunación completado una protección a largo plazo. Cuando hablamos de sistema inmunológico no tenemos que perder de foco que el sistema está compuesto por un montón de componentes diferentes, entre ellos células y un montón de moléculas que son secretadas o bien son expuestas en la superficie de las distintas células. Con lo cual podemos decir que el sistema inmunológico se va a comportar, dependiendo de en qué momento estamos, como diferentes orquestas, ¿sí? Cada una de estas orquestas que se van a formar, que van a comenzar a tocar, van a tocar diferentes sinfonías, ¿sí?, con distintos tiempos, distintas intensidades, y cada una de ellas particulares. Bien, entonces con las vacunas lo que nosotros vamos a tratar de manejar, de gestionar es cuándo empiezan estas sinfonías a tocar, cuál de ellas va a tocar, quién va a dirigir esa sinfonía, y por cuánto tiempo y cómo vamos a terminar esa respuesta inmunológica que se montó tras la vacunación. Ahora bien, cuando uno comienza a pensar en desarrollar una nueva vacuna, tiene que tener en consideración poder abordar estas tres preguntas. Por un lado, ¿cómo responde el sistema inmunológico ante el patógeno que nosotros queremos generar la inmunidad? Luego, ¿qué organismo va a necesitar vacunarse contra dicho patógeno? Que es muy importante tener en consideración las poblaciones susceptibles dentro de el organismo que nosotros queremos administrar la vacuna, ¿sí? El estado fisiológico, si va a ser administrada para hembras, para machos, para hembras en gestación. ¿Sí? Esta es una pregunta clave en el momento de decir qué vacuna quiero generar. Y por último, cuando ya tengo más o menos esquematizado las dos primeras, ¿sí?, vamos a tener que definir o elegir o evaluar cuál va a ser la mejor tecnología o estrategia para crear esa nueva vacuna, ¿sí? Acá abrimos dos grandes grupos. Por un lado, las vacunas que son tradicionales, ¿sí?, y las vacunas de nueva generación por el otro. Dentro de lo que son las vacunas tradicionales, este grupo de vacunas sigue el lema un patógeno, una droga, ¿sí? Una vez que tenemos identificado el patógeno responsable de desencadenar una patología específica,
lo aislamos y a ese patógeno lo hacemos crecer en bioreactores o fermentadores, ¿sí? Al patógeno per se, al que genera la patología en el campo. Y ahí, una vez que lo generamos en gran masa en el bioreactor o en el fermentador, lo purificamos, lo inactivamos, y eso es lo que nosotros usamos como vacuna, ¿sí? Esto es básicamente el concepto de vacuna tradicional. Dentro de lo que son las vacunas tradicionales, entonces, dependiendo si la patología es generada por una bacteria o es generada por un virus, lo vamos a desarrollar o manufacturar a la vacuna a partir del crecimiento del patógeno en fermentaciones bacterianas para dar orígenes a distintos tipos de vacunas. Vacunas conjugadas, toxoides, vacunas vivas atenuadas o vacunas inactivadas, ¿sí? En el caso de que el agente patogénico sea un virus, acá combinamos el virus aislado que genera la patología con una plataforma celular que me permita expandir ese virus y propagar ese virus y luego purificarlo. En este caso, entonces, vamos a poder obtener vacunas vivas atenuadas y vacunas inactivadas, ¿sí? Acá no hay que perder de foco que ya sea un tipo de vacuna para bacteria o de virus, siempre estamos trabajando con el patógeno funcional, ¿sí? En algunos de los pasos de la manufactura de una vacuna tradicional, trabajamos con el patógeno funcional. Y esto no es menor, ya que cuando nosotros pensamos en ese patógeno, tenemos que considerar de que lo estamos sacando de su entorno natural, si se quiere, y lo estamos llevando dentro de un bioreactor. Con lo cual, no todos los patógenos van a poder subsistir, digamos, o proliferar, o generarse de modo correcto en este nuevo ambiente. ¿Por qué? Porque va a tener distintos niveles de estrés mecánico, va a tener distintas condiciones de cultivo, ¿sí? Es decir, cada patógeno va a tener una sensibilidad diferente al cultivo en bioreactores o en fermentadores. Y es acá súper importante considerar que ese patógeno que genera en el fermentador realmente luego desencadena una respuesta inmunológica en los organismos blancos. Es por esto que los controles de calidad, más allá de todos los que normalmente se hacen para un biológico, en el caso de las vacunas tradicionales también tienen controles de calidad específicos para cada uno de los patógenos, ¿sí? Y obviamente, como mencioné, también procedimientos de seguridad muy exhaustivos, ¿sí? De modo tal de contener ese patógeno, no solo del medio ambiente, nadie quiere liberar una nueva cepa o un virus nuevo de aftosa, por ejemplo, al ambiente, tiene que estar bien controlado dentro de lo que es la plataforma de producción, y a su vez tampoco queremos exponer a los operarios a esos nuevos virus que se están produciendo en gran cantidad. Y recordemos que son funcionales hasta que no son inactivados. Ejemplos de algunas vacunas tradicionales de uso veterinario. Por ejemplo, de la mano de Betanco tenemos Bloc CT5, ¿sí? Que es un formulado de diferentes toxoides de Clostridium, ¿sí? Para vacunas para la prevención de la mancha, de gangrena gaseosa, enterotoxemia, hepatitis necrótica, etc. Por otro lado tenemos vacunas vivas atenuadas. En este grupo hay muy pocas que hoy en día se utilizan. Una de ellas es la vacuna contra la brucelosis bovina, ¿sí? Que es una cepa 19 atenuada de Brucella abortus. Todo el resto de las vacunas que normalmente se aplican son vacunas inactivadas, ¿sí? La más aplicada y la que más representa este grupo es la vacuna antiaftosa, ¿sí? Que es un virus o distintos virus que causan la fiebre aftosa, que son producidos en células que luego se aíslan y se inactivan. Obviamente que las vacunas tradicionales van a tener ya establecidas ciertas ventajas, ¿sí? A nivel de su aplicación. ¿Por qué? Porque por un lado son eficientes, y ya se sabe que son eficientes para un gran número de enfermedades, y a su vez también en lo que es la industria se manufacturan con procesos que ya están bien establecidos. Sin embargo, como ya deben venir pensando, tiene ciertas limitaciones la estrategia de vacuna tradicional. Por un lado, la respuesta inmunológica que desencadena estas vacunas en algunos casos puede ser débil, por ejemplo con las vacunas inactivadas. A su vez, como mencioné al principio, dependiendo del estado fisiológico del animal, a veces no pueden ser administradas cierto tipo de vacunas en cierto tipo de animales. Por ejemplo, en hembras preñadas no se puede administrar las vacunas de BDBB. Después, a nivel de seguridad, los procesos que implican la producción del patógeno altamente potente son es un paso clave, ¿sí? en la gestión de riesgos de este tipo de procesos de manufactura. Y algo no menor es que no todos los patógenos crecen en bioreactores o en fermentadores, con lo cual no todas las enfermedades se pueden combatir a través de esta estrategia de vacunación. Y por último, el proceso productivo de la fabricación de toxoides de Clostridium es totalmente diferente
a la de la fiebre aftosa o cualquier otra vacuna tradicional. Con lo cual, cada plataforma de producción es patógeno específica, al igual que el sitio donde se lleva adelante ese proceso. Esto dio lugar a la necesidad de generar nuevas estrategias para la vacunación, ¿sí? En donde aquí ya no consideramos la producción del agente infeccioso completo durante el proceso de manufactura, sino que una vez que se identifica la porción de ese patógeno, que es el antígeno, que es el responsable de desencadenar una respuesta inmunológica adecuada, ese antígeno lo producimos mediante tecnologías recombinantes o síntesis química, ¿sí? Esto dio origen entonces a tres grandes grupos de vacunas no tradicionales o de nueva generación. Por un lado, lo que son las vacunas basadas en vectores virales recombinantes, luego lo que son las vacunas basadas en ácidos nucleicos, y por último las vacunas de proteínas recombinantes, ¿sí? La importancia de este tipo de estrategia a nivel sanitario fue tal que si nosotros nos podemos analizar las vacunas contra COVID-19 que se desarrollaron desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020 hasta la fecha, el 83% de las vacunas que nos estamos administrando a nivel mundial son de nueva generación. Y solo un 17% de las vacunas que se administran para COVID-19 están basadas en una plataforma tradicional de vacuna. Nuevamente, antes de comenzar a hablar de cada uno de los tipos de vacunas tradicionales, reforcemos este concepto que es el fundamental a través de todas las estrategias de vacunas de nueva generación, que es el antígeno, ¿sí? Denominamos al antígeno como aquella sustancia que es capaz de estimular una respuesta inmunológica. Bien, y acá lo relevante, lo que es muy importante tener en cuenta es que el descubrimiento del patógeno asociado a una enfermedad y cuáles son los antígenos que desencadenan esa respuesta inmunológica es un proceso súper laborioso, y muchas veces es uno de los pasos más importantes en la generación de una nueva vacuna. Entrando entonces ahora en el primer grupo de vacunas de nueva generación, que son las vacunas de vectores recombinantes. Claros ejemplos son Sputnik V y la vacuna de AstraZeneca, también basada en un vector adenoviral. ¿Cómo funcionan o cómo se generan estas vacunas? ¿Sí? Las vacunas basadas en vectores virales recombinantes parten de lo que yo les mencionaba recién. Primero se identifica cuál es el antígeno que desencadena la respuesta inmunológica en el patógeno, ¿sí? Y a partir de eso se define cuál es la secuencia que codifica para ese antígeno en el genoma de este virus patogénico. Por otro lado, vamos a tener un virus o un vector viral no patogénico, y es a este y su genoma al que vamos a utilizar como vehículo para llevar el material genético que va a expresar o sintetizarse el antígeno del virus patogénico. Entonces terminamos teniendo un virus no patogénico en cuyo genoma tenemos una porcioncita que viene del virus patogénico, ¿sí? Y esta porcioncita es la que va, una vez que ingresa a las células del organismo donde se inoculó, sintetizar el antígeno. Y ese antígeno sintetizado va a dar lugar a la respuesta inmunológica deseada. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero entonces, vacunas de virus tradicionales, vacunas de vectores virales, en las dos producimos virus. ¿Es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Justamente uno de los principales puntos de diferencia es que las vacunas virales tradicionales implican la producción del virus patogénico, propiamente dicho, y en el caso de las vacunas basadas en vectores virales, no. ¿Sí? Usamos un vector viral que es inocuo para el organismo en el cual se va a administrar y le modificamos una parte de su genoma. Pero la diferencia entre estas dos vacunas o tipos de vacunas no solo radica en eso, sino que también en cómo las vamos a producir. Normalmente las vacunas de virus atenuados o inactivados emplean líneas celulares, ¿sí? Para la propagación del virus, que requieren para su crecimiento y para ser infectadas y que el virus se replique y genere gran cantidad de virus, estar adheridas a una superficie, ¿sí? Necesitan estar ancladas. Si no están pegadas a algo, las células no proliferan, no se infectan y no me generan nuevas partículas virales. Estas células normalmente se emplean en plataformas productivas de este estilo, ¿sí? En botellas de plástico o de vidrio sobre las cuales en las paredes se crecen las células, luego se agrega el virus y ahí se empiezan a producir. Como verán, esto es, por ejemplo, aquí en la foto, una imagen de una sala de cultivo de botellas de cultivo de las células adheridas, ¿sí?
Es un proceso sumamente laborioso porque cada una de las botellas que se ve aquí es un recipiente de cultivo independiente en el cual los operadores tienen que abrir, agregar el medio, luego retirar el medio, hacer la cosecha, descartar, ¿sí? Y esto es algo que más allá del espacio y del tiempo que consumen, también genera un riesgo para los operadores, porque tienen que abrir cientos o en algunos casos miles de botellas para un solo lote productivo. En cambio, cuando hablamos de vectores virales o adenovirus, las células que se emplean, que se han desarrollado para emplear en esta estrategia de vacunas, de nuevas vacunas, son células en suspensión, ¿sí? Que no necesitan agarrarse a nada para crecer, ni para ser infectadas, ni para generar nuevos virus. Y esto nos abre la puerta a la utilización de otros sistemas de cultivo, como son los sistemas de tanque agitado o de plataforma oscilante o rocking motion, ¿sí? En estos casos, no solo tenemos la minimización de toda esta sala enorme, llena de botellas en un reactor, sino que además estos reactores tienen una gran cantidad de controladores, ¿sí? De parámetros que uno puede ir viendo. Y esto no es menor en el caso de los procesos infectivos, ya que se sabe que para que las células se infecten y para que los virus se repliquen dentro de las células y con una estabilidad genética adecuada, es necesario controlar parámetros como el pH, la concentración de oxígeno disuelto, la temperatura, entre otros. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo podemos hacer en estos tipos de equipos, lo que vamos a garantizar es un título estandarizado de un lote al otro, y a su vez también, finalmente, vamos a garantizar la potencia de las vacunas. ¿Sí? En conclusión, mediante este tipo de plataforma productiva, aumentamos la consistencia entre los distintos lotes. Pasando al segundo grupo de vacunas basadas en ácidos nucleicos, antes de entrar en uno de ellos, quería repasar, llevar así un poco a la memoria lo que es el dogma central de la biología, en el cual nosotros establecemos que a partir del material genético en forma de ADN se va a sintetizar ARN mensajero, y a partir del mensajero vamos a traducir la proteína que va a ser nuestro antígeno, ¿sí? Las vacunas basadas en ADN o ARN lo que hacen es empezar este proceso de síntesis del antígeno desde un paso bien inicial o un paso intermedio, ¿sí? Utilizando a las células del organismo como la fábrica misma del antígeno. Vamos a inyectar en la vacuna de ADN el ADN, que se va a terminar sintetizando el antígeno, o en la vacuna de ARN mensajero, también el antígeno, por la misma maquinaria celular de las células del organismo vacunado. Respecto a las vacunas basadas en ADN, no voy a entrar en mucho detalle, principalmente porque actualmente no hay vacunas aprobadas basadas en esta tecnología. Sí se está trabajando un montón en esto, principalmente en los modos de administración, ¿sí? Si se agrega un adyuvante, qué tipo de adyuvante, también optimizando un poco tal vez lo que es la frecuencia que colinda lo que es el gen de interés que sintetiza o que da la expresión del antígeno, pero no mucho más. ¿Sí? Todavía se está trabajando un montón, es una terapia que tiene mucha perspectiva, pero que actualmente todavía no está aprobada. Con las vacunas de ARN, podría haber dicho lo mismo hace 2 años atrás, ¿sí? En 2019, principios del 2020. Sin embargo, una de las pocas cosas que creo que ha traído positivas la pandemia es la aprobación de ciertas vacunas o el inicio de fase clínica con ciertas vacunas basadas en ARN mensajero, como son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Acá piensen, o sea, consideren de que esta estrategia de vacuna permitió, desde que se identificó la secuencia de ARN mensajero hasta que se inyectó la primera vacuna basada en esta tecnología en el primer humano, solamente pasaron menos de 70 días. ¿Sí? O sea, es realmente muy poco. Algo que normalmente en un desarrollo de vacuna tarda varios años. Con esta estrategia se pudo reducir a 70 días prácticamente. ¿En qué se basa esta vacuna? A ver, o esta estrategia basada en ARN mensajero. Siempre vamos a tener nuestra secuencia de ARN en donde está metida en el medio nuestra secuencia codificante del antígeno, ¿sí? Y esta va a ser la única parte que vamos a ir cambiando de una vacuna para una patología o para un antígeno o un agente patogénico y otro, ¿sí? El resto de las secuencias que rodean a esta secuencia codificante
podemos usar siempre la misma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que nosotros vamos a querer es optimizar la traducción de esa molécula de ARN mensajero, vamos a querer que vaya a la parte subcelular que queremos, ¿sí? Y que sea estable. Una vez que logramos conseguir eso con la molécula, solo necesitamos modificar la secuencia que está metida en el medio, que va a ser la que codifica para mi antígeno, y de ese modo vamos a tener una serie constante de nuevas vacunas. Entonces, básicamente, estas vacunas están codificadas por un antígeno del agente infeccioso en forma de ARN mensajero, que cuando se administra en el paciente, ingresa a las células y se traduce a proteínas específicas que desencadenan la protección inmunitaria. Entonces, repasando, identificamos la secuencia de ARN que codifica el antígeno, ¿sí? La sintetizamos in vitro en un tubo de ensayo o mismo en un reactor, y esto es lo que empleamos como vacuna, ¿sí? Se administra en el organismo y luego, una vez que ingresa a las células, produce el antígeno deseado. Una vez que se produce y se libera el antígeno, es reconocido por el sistema inmunológico, generando la inmunidad sistémica contra el patógeno en cuestión. ¿Cómo se producen estas vacunas basadas en ARN mensajero? Bueno, la plataforma productiva es muy sencilla, en sí no tiene demasiada magia, si se quiere. Parte desde un plasmio producido en una Escherichia coli inocua, ¿sí? Que no es patogénica, donde obtenemos un plasmio, y a partir de ese plasmio pasamos al segundo paso productivo, que es la producción del ARN mensajero per se. Este paso es un paso totalmente químico, de síntesis química libre de células, y una vez que nosotros tenemos nuestro ARN mensajero, junto con lípidos en un contexto de etanólico, formamos nanopartículas lipídicas, ¿sí? Que van a funcionar como pequeñas moléculas, ¿sí? Que van a llevar como vehículo de transporte, que van a proteger el ARN mensajero y que van a funcionar en algún punto como adyuvantes en esta vacuna. Como les mencioné un par de filminas atrás, si nosotros tenemos nuestro plásmido ya optimizado en su secuencia, lo único que vamos a tener que hacer es colocar la secuencia de ARN que codifica para el antígeno deseado, lo transcribimos in vitro, lo purificamos el ARN mensajero, lo nanoencapsulamos y ya tenemos nuestra vacuna. Luego aparece una nueva contingencia sanitaria, se necesita hacer otra nueva vacuna, hay que cambiar el ARN mensajero. Lo único que hay que hacer entonces es cambiar esa sola porción del plásmido, ¿sí? Que codificaba para mi antígeno. El resto es todo lo mismo, y de ahí en adelante el proceso productivo es el mismo. De este modo entonces se pueden generar distintas vacunas basadas en mRNA, no solo para enfermedades infecciosas, sino a su vez también en terapias anticáncer o también aplicadas en alergia. Pasando entonces al último grupo, que son las vacunas de proteínas recombinantes. Acá lo que vamos a querer es, una vez que tenemos identificado el antígeno, lo vamos a producir en células, ¿sí? Por un sistema de expresión heterólogo, lo producimos en fermentadores o en bioreactores y purificamos ese antígeno recombinante. Estos sistemas de expresión heteróloga van a estar compuestos por sistemas biológicos que, dependiendo de la complejidad de la proteína recombinante a sintetizar, pueden ser bacterias, levaduras, o bien, si la proteína es un poco más compleja, podemos utilizar células de insecto o bien células de mamífero. En estos últimos casos, los sistemas de plataforma oscilante, como así también de tanque agitado, son óptimos, ya que son muy amables con el cultivo y con el metabolismo de las células, tanto de insectos como de mamíferos. Luego, una vez que tenemos la proteína recombinante, para administrarla tenemos dos posibles estrategias. Por un lado, combinarla en lo que se llaman virus-like particles, que son pequeñas partículas que simulan ser un virus, pero no tienen capacidad replicativa ni genoma en su interior, ¿sí? Funcionan nuevamente como un carrier o como un vehículo para llevar la proteína recombinante. O también las podemos administrar como proteínas solas, ya sea en nanopartículas o también como BDVAX, como proteínas de fusión, como mencionó recién Andrés. Acá me pareció súper importante detallar un poco más lo que es el sistema de expresión que se utiliza no solo en el proceso productivo de BDVAX-Block, sino que además también en un proceso productivo de una vacuna contra COVID-19, ya que la estrategia es exactamente la misma. Partimos de un sistema de expresión mediante un baculovirus, ¿sí? Que es un virus que infecta solo células de insectos, y una plataforma de células que son las células de insectos propiamente dichas, y las TCF9.
Lo que se hace acá es, en el virus, en el baculovirus, en su genoma se inserta la secuencia que codifica para el antígeno de interés, luego ese baculovirus se pone en contacto con un cultivo de células SF9, y este baculovirus va a ingresar o inyectar su material genético, el cual en el núcleo va a transcribirse a mRNA y traducirse a proteínas. Una vez que esas proteínas son sintetizadas, pueden expresarse en la superficie o liberarse en la célula, dependiendo de cómo está pensada esa proteína, y de ese modo ya se genera la proteína recombinante que va a ser usada como vacuna propiamente. Ahora bien, todas estas estrategias de vacunas, como ustedes podrán ir viendo, requieren también de un salto tecnológico necesario. Y para eso, los sistemas descartables son un jugador clave, ya que estos sistemas, no solo de fermentación, sino que además también en lo que es la preparación de todos los medios y soluciones asociadas al proceso productivo, son una solución rápida para poder incorporar un proceso de modo seguro a una planta productiva que ya existe, o bien se está utilizando para otro producto. Y el corazón de los sistemas descartables es justamente las bolsas, ¿sí? Las bolsas de cultivo, que son estériles, que ya vienen con sus sensores precalibrados, listos para usar. Para entender mejor el impacto real que tiene esta implementación de sistemas descartables versus lo que son los sistemas reutilizables, podemos repasar un poco lo que es la operatoria de un sistema a escala industrial, ¿sí? De 2000 litros en acero inoxidable, por ejemplo, en sistema reutilizable. En los pasos están aquí denotados, son un montón, hay que armar el sistema, hay que controlar distintas partes, presión, esterilización, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a demandar aproximadamente 24 horas de operación, hasta que empezamos el proceso productivo. En cambio, cuando nosotros trabajamos con sistemas descartables, este tiempo de 24 horas se reduce entre 2 a 4 horas, ¿sí? Recibimos la bolsa, la desempacamos, la colocamos dentro del reactor, conectamos los sensores y ya está, listo para usar. ¿Okay? No es nada complejo, es súper fácil, y esto también nos permite tener una capacidad, una flexibilidad operativa muy alta. Básicamente entonces estos reactores nos van a reducir operaciones en limpieza, sanitización, validaciones de los procesos de limpieza y de sanitización, asociados a una alta facilidad operativa, y a su vez también, como dijo Andrés durante su presentación, tienen un menor consumo de energía y de agua, y también mucha menos producción de soluciones químicas de descarte. Básicamente entonces, como conclusión, la implementación de estas tecnologías permite el desarrollo de vacunas eficientes, ¿sí? Que son de una muy buena calidad, que se hacen en muy corto tiempo, y a su vez de modo seguro y amigable con el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, Lucas, mil gracias. Realmente un buen viaje para entender un poco cómo vienen las vacunas y ver cómo la tecnología va acompañando estos desarrollos. A nosotros realmente nos encanta lo nuevo que va apareciendo, y para Bioinnovo fue crítico poder empezar a desarrollar nuestras plataformas usando los sistemas móviles y los Rocomotion para poder producir nuestra vacuna. Entonces ahora vamos a empezar propiamente dicho